Carta número 8. He venido a ti de nuevo para hablar de la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta: tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente en el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad. Y viven según esta verdad, y van evolucionando en frecuencias del ser cada vez más elevadas. Ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen los límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones han sido elevadas de este modo mientras están todavía en sus cuerpos, han visto que hay solo una dimensión del verdadero ser individual, y esta dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza, en comprensión y realización, el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles de vibración ascendiendo y descendiendo hacia aquellos de la humanidad en la tierra y saber, con amor y compasión, que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina que están ocultas en el impulso egocéntrico, totalmente, 227, inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma y la verdad terrenal del ego. Tampoco tiene la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y de la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar, por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer a consecuencia de los sucesos y experiencias mentales / emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores, el estado de conciencia que le hace o enormemente feliz o cargado de dolor y penuria, lo cual da inicio a diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos, de confort e infortunios, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene dentro de sí misma el potencial de recurrir a la conciencia divina para tener visión interior, comprensión y conocimiento y para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición espiritual, y a irradiar hacia los demás la naturaleza de la conciencia divina misma. Como decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia. La luz, el sonido, el color, todo fenómeno físico tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquella cosa, sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. 228. La ciencia presenta al universo como materia, que posee conciencia, pero la verdad es que el universo es conciencia que ha adquirido el aspecto de materia, como consecuencia de un descenso en frecuencias vibratorias más bajas de la conciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas sean las percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo, se eleva la vitalidad y la enfermedad, al final, desaparece. La fraternidad científica cree que se vive enteramente dentro de la dimensión humana que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas.
La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas y lo que se piensa y se siente es indiscutible, lo cual constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según el promedio de los pensamientos, acciones y respuestas al entorno. Esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trasciende el rendimiento medio de la mente media se considera como genio que surge de poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento medio bajo se debe a retraso mental debido a alguna causa física, genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia está tan en contra de cualquier posibilidad de creencias auto-ilusorias que aceptará como real cualquier fenómeno, con la condición de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Si piensas acerca de esto cuidadosamente, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se aferra como un hecho es, en realidad, simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de sus 5 sentidos. Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido, se convierten en creencias formadas por recuerdos, y los recuerdos no son siempre precisos. Cualesquiera sentimientos y pensamientos que tengas acerca del pasado, no son hechos sino puntos de vista, creencias. Y no son, por lo tanto, hechos, ni son la realidad detrás de ellos. Esto se aplica en cada faceta de tu existencia. La verdad es, vives en una dimensión mundana, compuesta enteramente por tus creencias que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. 229. Hace tiempo la gente creía que la Tierra era plana. Por tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente 400 años, su mundo era plano. Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones. La gente, en el pasado, y también en el tiempo actual, dirigía sus vidas según los cuentos de los antepasados, el poder de los ancestros y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. Por ejemplo, el baile se consideraba inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negó este placer equivocadamente. La religión cae bajo la misma etiqueta. Las creencias son la sustancia misma de la religión. Están basadas en sucesos antiquísimos, que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos. Pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el objeto de culto, festividades, celebraciones, duelo y, más destructivamente, llegan a ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas. Pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios, o las razones por las cuales la gente se mata entre sí, puede que estén en los planes de Dios, dicen. Con actitudes mentales compuestas de tal conglomeración de creencias y lógicas. ¿Dónde puede la humanidad, en el tiempo actual, encontrar alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar, amor? Las ideas religiosas nos presentan un Dios, cuya voluntad puede aportar vida y sanación o muerte y destrucción. En tales creencias no hay certeza de nada, solo incertidumbre. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede ser justificado por ser la voluntad de Dios. Son tus creencias las que controlan todas tus expectativas de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. El agnosticismo sano. La clase de actitud mental, que acepta que desconoce la naturaleza de Dios, o si hay algún Dios,
pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. ¿Cuán ciega es la raza humana en general? La gente es como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia, al usar sus sentidos del oír, oler, su muy limitada visión y el tacto. Así puedes descender en la escala de las formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real, constituye su realidad personal, su mundo particular. Cada estrato de la existencia, que es experimentado por diversas especies de seres vivos, es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana, que está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y aprisionada en 230 teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por el razonar humano, en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos, racionalizando y dando nombres al fenómeno examinado por la vista humana durante la experimentación. Por lo tanto, cuando el intelecto humano es capaz de apartarse de tales creencias limitadas y ascender, adentrándose y haciendo contacto con la realidad, que se halla más allá del más alto razonamiento humano, de la más alta lógica y de las más altas racionalizaciones, que se denominan conocimiento, talmente entra en las esferas más altas de la conciencia de la vida. Está imbuida con la verdad universal, la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana, normal, puede alcanzar a percibir, o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté más allá de los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la iluminación de la conciencia divina entre en el sistema total humano de mente, emociones y subconsciencia y entonces la unidad y armonía subyacentes es revelada. Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, éstas se perciben como si vinieran de Satanás, de una locura total o de la imaginación. Esto es natural puesto que cuando las emociones surgen y son retadas intensamente, como ocurre cuando las creencias profundas son negadas, enseguida entran en acción los impulsos magnético-emocionales de adhesión-rechazo, propios del impulso egocéntrico. Cualquier tesis o proposición que haga que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión, será rechazada enseguida y una lluvia de pruebas serán evocadas de las creencias que hay en la mente condicionada para apoyar tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Esto es un proceso emocional mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por tanto, si esta mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor o fortalecidas por la voluntad humana de adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actividad mental emocional natural dentro de la dimensión humana. No debe ser criticada, puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y, a la deriva, o, en un atolladero, cuando es confrontada por un concepto enteramente nuevo. Estas expresiones humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción completamente nueva de aquello que antes se consideraba tan querido, tan seguro, tan correcto. Cuando se leen estas cartas por primera vez puedes determinar por ti mismo dónde estás mental y emocionalmente. ¿Estás bloqueado en el progreso, 231, espiritual, por tu terca adhesión a tus creencias actuales? Después de pensar debidamente, puedes comprender que todo lo que estás defendiendo tan fuertemente, es únicamente creencia. ¿Creencia irracional? Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que por fin comprendas plenamente los principios de tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes, pero no lo comprendes en absoluto. Tan solo podrás comprenderlo saliéndote de eso completamente, trascendiéndolo, moviéndote hasta las dimensiones de percepción y de experiencia más elevadas, entrando en la verdad misma.
Tan solo entonces, empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y dirigido sus vidas casi enteramente por las creencias humanas. No por la verdad. Hay muchas personas que creen, de todo corazón, que si rezan pidiendo cierta cosa o experiencia, o por el otorgamiento de la orientación idónea en una cierta situación, verdaderamente recibirán el objeto, experiencia u orientación que realzará su bienestar. Creen que cuando reciban la respuesta a su oración, si la reciben, se regocijarán de todo corazón y enseguida seguirán la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque, viniendo de lo divino, únicamente puede ser la respuesta correcta que conduce a la felicidad. Sin embargo, cuando se enfrentan con la llegada del objeto, o experiencia u orientación tan anheladas, los que reciben la gracia divina a veces quedan tan afectados y desorientados, que son incapaces de aceptar que ha habido una entrada de la conciencia divina tal como lo pidieron, y no saben cómo ocuparse de ello. Si la mente queda tan afectada cuando recibe lo que ha pedido, porque viene en una forma no esperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que tan plenamente la persona pensaba que poseía en abundancia? ¿No ves también que la creencia, no la verdad, ha orquestado todo el movimiento sinfónico, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la conciencia divina que está en la respuesta a la oración? Esta intervención es la única realidad en todo el procedimiento, el resto es creencia y esperanza, gimnasia mental que emplea las experiencias pasadas para medir el presente. Tu única verdad es la conciencia divina que te dirige únicamente al crecimiento y a la perfección, si confías plenamente en que eso es lo que hará. Haz pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores porque lo que ocurre en tu conciencia es en la materia prima de tus experiencias y de tus vidas. De modo que pregúntate. ¿Realmente percibes, te das cuenta, comprendes que la realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad? ¿O simplemente aceptas de palabra y con un superficial reconocimiento mental lo que te llega de la conciencia divina? ¿Vives plena y completamente, minuto a minuto, en la comprensión de que la conciencia universal es la única realidad y la inteligencia más elevada operante dentro de la creación? ¿Dependes consistentemente de su supremamente eficaz orientación, o crees que preferirías vivir según tu propia voluntad finita y tus confusos impulsos emocionales? 232, y, si recibes una orientación directa para seguir cierta pista, pero te paras a pensar si la orientación te dirige hacia donde quieres ir, ¿estás plenamente entregado a la más alta autoridad inteligente, la conciencia divina? ¿No es esta una indicación de que tu ego está todavía controlándote? Incluso estas cartas, cuando sean distribuidas como es la intención, llegarán a ser creencias, y no la percepción espiritual pura de lo que es, desde donde proceden estas palabras. Únicamente llevando estas palabras a la meditación, después de pedir la iluminación espiritual, llegará finalmente la realidad espiritual que está detrás de estas palabras como un rayo de luz a la mente. Cuando suceda esto, sabrás que sabes. Aquellos que hayan evolucionado lo suficientemente para vivir en dos dimensiones. Vosotros cuyas mentes puedan adentrarse más allá del reino del intelecto humano a la dimensión más elevada de la realidad universal, probablemente encontraréis a muchas personas, en los tiempos venideros que rechazarán estas cartas como si fueran imaginaciones, pero no os consternéis. Recordad lo que os estoy diciendo ahora. Vosotros residís en dos dimensiones, y ninguno puede pasar más allá de la dimensión del mero intelecto, hasta que se hayan cumplido los prerequisitos de la iluminación espiritual. Estos son, un verdadero despertar espiritual que se dirija hacia una profunda iluminación de las actividades del ego y del yo. Seguido por remordimiento. 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 Este es el único camino. Pues el remordimiento, a su vez, lleva al rechazo de la dimensión magnética, emocional de rechazo, adhesión, que, en sus formas más virulentas, los humanos denominan pecado. Cuando una persona penetra la dimensión espiritual y queda imbuido de las características de la vida, la persona empieza a darse cuenta y al final a saber, que el impulso del ego humano de buscar a su ser fuera de sí mismo, en realidad cierra el alma al continuo influjo de la vida divina hacia la mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones y las experiencias diarias. Buscar a tu ser fuera de ti mismo, es una experiencia terrenal humana. La rendición total y sincera del yo, al Padre, vida,
quita el muro que se halla entre la dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que buscar su ser fuera de sí misma. Todo lo que la vida divina es, ahora fluye en el cuerpo, la mente, el corazón, las experiencias y las relaciones del individuo. Tal persona vive guiada por el instinto y sigue sus corazonadas, lo que a largo plazo siempre le dará buenos resultados. Siempre hay acceso a la vida divina porque ella siempre está allí. Siempre y cuando la persona entregue su voluntad propia y se dirija a ella en todas sus necesidades. Debes recordar que me refiero al momento en el que controles la dimensión humana del intelecto y te desplaces más allá de tu confianza en el intelecto y los medios materiales para conseguir lo que quieres de la vida. Muchas personas creen que han alcanzado este punto del desarrollo espiritual, pero se están engañando. Cuando una persona abandona la lógica y sabe, más allá de toda duda, que puede confiar plenamente en la guía para lograr objetivos inspirados, la vida, 233, cambia. Los beneficios fluyen en tu experiencia cuando te das cuenta totalmente de que la conciencia divina es la realidad oculta, el poder trabajando detrás de las apariencias exteriores de tu vida, moviendo la fuerza de la energía inteligente para dar satisfacción a tus necesidades. No tienes que negar las apariencias, vierte el poder del pensamiento en la condición que busques resolver. Lo único que tienes que hacer es entregar tu voluntad personal y saber que a medida que se rinde tu intelecto limitado, así entra la realidad infinita para ordenar tu vida de una manera totalmente nueva, para alejarte de todos tus apoyos del pasado, traer a tu mente una nueva visión para una nueva tarea y conducirte a nuevas áreas de actividad. Pero cuando ocurra esto, tienes que estar preparado para soltar todo. Tienes que soltarte del control de las seguridades del pasado y saber que seguridades mayores aún, de naturaleza diferente te esperan a medida que sigas tu inspiración. Dado que este estado de existencia espiritual /diagonal humana y el bienestar armonioso dependen enteramente de la habilidad de la persona para hacer un contacto real con la realidad divina, es imprescindible volver una y otra vez al estudio profundo de la realidad divina misma y de la manera en que el impulso egocéntrico trabaja sin cesar dentro de la conciencia humana bloqueando las directrices intuitivas de la vida divina dentro de la mente. En este momento estás viviendo en una existencia vaga, pesada, en lugar de vivir conscientemente dentro de la conciencia divina, adentrándote en ella y permitiéndole impregnar y alegrar tu pensar y tus experiencias de la vida. Te quedas encerrado dentro del marco mental emocional de los impulsos electromagnéticos hasta que diriges el poder de tu voluntad a disolver conscientemente el tejido de tus creencias humanamente concebidas y llegues a ver con claridad que tu realidad es la conciencia divina, no tu familia, ni tu cuenta bancaria. Cuando logres esta visión interior, entrarás en la luz y la luz morará en tu interior. A causa del malestar y el atraer y aflojar entre el alma en evolución y el ego humano, que exige parecer bueno, más que ser bueno, y que no soporta el pensamiento de que alguna vez pudiera ser imperfecto, hay poca gente que esté recibiendo inspiración y compartiéndola con otros en este tiempo y que hable de la necesidad de pasar por un periodo de purificación interior. La gente moderna está acostumbrada al servicio instantáneo, la luz instantánea, la calefacción instantánea, la comida rápida, la bebida, ropa y entretenimiento instantáneos, y por tanto no les atrae una verdad que implica autosacrificio, trabajo duro y total dedicación hacia la meta. Además de eso, muchos de estos maestros están ganando mucho dinero con sus actividades y deben presentar una verdad que venda. Si tus maestros modernos hablaran de un camino de realización de las dimensiones más elevadas, por medio de la transferencia de la iluminación mental personal, todavía sería necesario someterse al intenso autoexamen interior y a la purificación de la adhesión-rechazo de las emociones magnéticas. Si de veras estás en el camino ascendente, hacia las dimensiones espirituales más elevadas, tu sendero se caracterizará por momentos de brillante y clara auto-inspección y autocomprensión, frecuentemente seguidos por autorrepugnancia. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética al revés. Donde antes el ego se aferraba a su visión esencial de sí mismo como el 234, más grande, incluso más grande que los demás. Ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es tan solo un poco, sino incluso muy imperfecto. Cualquier persona que alcanza este nivel de desarrollo,
encontrará que ahora está andando el camino de la verdadera humildad. Anímate cuando veas que esto te sucede. Estás ahora apartando los restos de pasadas creencias erróneas acerca de ti mismo y de tu yo ilusorio. Recuerda que es tu intención, motivación o convicción la que te proporciona el poder creativo de hacer lo que quieres hacer. En el momento en que desees, de todo corazón, revertir la tendencia normal de tus patrones emocionales magnéticos, has puesto en marcha este proceso. Si defines los objetivos que deseas lograr con claridad y los mantienes siempre ante tu visión por escrito o en la mente, en breve descubrirás que los cambios deseados han tomado lugar en tu conciencia. Cuando esto ocurra, te sentirás ligero de espíritu y tendrás momentos de pura alegría. Estarás comprobando que la verdad del ser sí conduce a los corazones cautivos, a la libertad perfecta del vivir espiritual. Al mismo tiempo, has de entender que tu ego debe, por necesidad, para que puedas sobrevivir, hacerte creer que vales para ti y para los demás. Cualquier reto serio externo referente al valor de uno mismo, es altamente destructivo. Un temor desesperado y un descenso de confianza interna te llevarán al convencimiento de que no tienes valor para el mundo, y el suicidio puede ser el resultado natural. Por lo tanto, tu progreso será y debe ser gradual. Nadie jamás debe esperar que la gente cambie totalmente con palabras de consejo o momentos de inspiración. El crecimiento tan solo puede suceder gradualmente, con una revelación interior tras otra. Una verdadera revelación interior imbuirá la mente de una persona con un punto de vista totalmente nuevo que le hará capaz de empezar a acercarse a ciertas circunstancias de la vida de manera diferente. Esta visión interior debe dirigir las acciones de la persona hasta que haya sido absorbida por completo en la conciencia por toda la eternidad y forme parte de la evolución del alma. Por ejemplo, un hombre puede tener la idea de que tendrá éxito en la vida si impone su voluntad de manera agresiva sobre aquellos que están dentro de su órbita. Puede creer que le oirán mejor si grita. Luego puede que despierte al hecho de que a nadie le cae bien y que sus empleados y amigos lo evitan. Quizás se vuelva más agresivo porque ahora se siente humillado, o, si es un alma en evolución, puede ser que se pregunte qué puede hacer acerca de su aislamiento. El momento en que la vida divina penetre en la psique de su conciencia y haga que se dé cuenta de que él mismo se aparta de la gente que grita, tendrá un destello de inspiración. Comprenderá que para ser feliz y tener éxito, debe tratar a los demás como a él le gusta que lo traten. Podrías discutir que esta percepción no es necesariamente inspirada, sino nacida del sentido común, que él mismo fue responsable de llegar a esta conclusión. Sin embargo, no es así. Los pensamientos egocéntricos son dictados solamente por los impulsos de adhesión-rechazo, y cualquier nueva sabiduría procede de la inteligencia amorosa. Este podrá ser el último destello de inspiración que tendrá jamás, pero si verdaderamente está en un camino espiritual y está buscando las metas de las 235 dimensiones más elevadas, gradualmente percibirá que esta primera superación del ego no es suficiente. Empezará a ver otros anteriormente insospechados patrones de comportamiento egoísta. Se pondrá otro objetivo fuera del alcance justo en ese momento, pero, en breve, con oración y meditación habrá alcanzado esa meta también. De esta manera, las frecuencias vibratorias de su conciencia se elevarán y él se moverá gradualmente hacia los reinos celestiales de conciencia, el reino del cielo. Por otra parte, puede ser que una mujer solo pueda sentirse segura si no perturba el status quo. Que tenga miedo de hablar cuando se le trata con falta de respeto. Tal persona sumisa, mientras se sienta más cómoda refugiándose en el silencio, sufrirá también un profundo resentimiento porque su personalidad pasiva no es respetada. Tales personas suelen ir a la religión en busca de consuelo y compasión y por falta de comprensión de las leyes de la existencia. Probablemente se queden estáticas en su mansedumbre hasta el fin de su tiempo en la tierra. Verdaderamente, a causa de mis palabras registradas en los evangelios, benditos sean los mansos, porque ellos heredarán la tierra, la Iglesia ha enseñado que la mansedumbre es recomendable, y puede que ella sienta que su mansedumbre es el camino hacia la luz. Sin embargo, si la mujercita mansa encontrara la verdad referente a su ser y encontrara el camino correcto para contactar con la conciencia universal,
eventualmente se le diría claramente en su interior que, espiritualmente, es igual que todos los demás. Será inspirada para expresarse bien. Se le dará la fuerza para hablar, su verdad, de una manera más confiada y atractiva. La gente empezará a respetar a esta nueva persona y ella estará manifestando el desarrollo espiritual interior que ha ganado durante sus momentos pasados en meditación. Recuerda que no estás en la tierra para contentar a Dios, como tu iglesia puede contarte. Estás en la tierra para expresar a Dios y para hacer contacto, cada vez más cercano, con la conciencia universal hasta que quedes libre de la atadura magnética emocional. Debo dejar claro que mis palabras han sido mal interpretadas en el Evangelio. Dije, bienaventurados son aquellos de corazón pacífico porque ellos heredarán la tierra. Si contemplas el mundo, verás que aquellos países de corazón pacífico prosperan y viven en armonía con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidio, esta turbulencia es la directa manifestación de la conciencia de sus habitantes. Tal conciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad. A veces, un país como el Tíbet que adora su propio aislamiento, sus ritos y creencias espirituales, puede estarse ahogando bajo el peso de sus propias creaciones humano/diagonal espirituales. Sus habitantes necesitaron salir por la fuerza al mundo turbulento para poner a prueba sus creencias. También llevaron, lo que es real en su pensar, a otros que están cargados con respuestas magnético-emocionales hacia la vida. Han sido el medio, en una pequeña medida, para aliviar el dolor que experimenta la sociedad moderna. Mientras estés en este camino hacia la luz, hacia los reinos celestiales de la conciencia divina, sin duda tendrás experiencias difíciles y agitadas hasta que, 236, alcances tu objetivo verdadero. Experimentarás momentos de maravillosa alegría y momentos cuando el corazón te pesará y tus emociones te arrastrarán por aquí y por allá, porque sentirás que hay una barrera impenetrable entre tú y la conciencia divina. Quizás hayas oído de esos tiempos oscuros de aflicción interior, cuando una persona ya no sabe qué es lo que debería hacer o a dónde debería ir. Luego, de repente, justo cuando este aislamiento espiritual llega a ser inaguantable y el caminante ha entregado su yo interior completamente, la luz ilumina la mente y la persona ve alguna verdad maravillosamente más profunda referida a la existencia y percibe, con más claridad, su fuente del ser. Entonces se llena de alegría porque Dios ha hablado. Sí, la vida divina ha penetrado su conciencia, y la ha elevado para ir a salvo por el camino que lleva al logro de la conciencia espiritual más elevada de los reinos celestiales, el reino del cielo. Por tanto, el camino hacia adelante es a través de tales momentos de revelación profunda. Estos deben ser atesorados y recordados, de otro modo, todo el trabajo a pala del yo se perderá y el buscador retrocederá continuamente hacia donde empezó su búsqueda. La fe debe ser fuerte en todo momento. Las vacilaciones no valen nada. Cuando yo desciendo a tus planos o dimensiones de conciencia, veo a los serios buscadores de la verdad elevados durante unas cuantas horas y contando alegremente su experiencia a otros. Y luego, un poco después, dudando de lo que estaban antes seguros de haber recibido. Esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual. Estos momentos de duda deben resistirse con fuerza y superarse por medio de la meditación y la oración. Pues, ¿qué es la duda, sino un minar lo que has conocido y aquello en lo que has creído? La duda es una fuerza negativa de conciencia creativa que se dirige contra la experiencia misma de la vida divina que elevó tu espíritu hacia lo alto. Tú creas dentro de ti mismo una pequeña guerra entre tu experiencia de la conciencia divina y tu ceguera humana. Probablemente destruirás el recuerdo de aquel momento divino y borrarás todo vestigio de elevación y desarrollo espiritual que eso trajo a tu conciencia. Este conflicto te dejará sintiéndote harto y desalentado. Y probablemente nunca te des cuenta de que tú solo y sin ayuda, te has provocado esta transformación negativa en ti mismo. La gente que está en el camino espiritual, se hace esto a sí misma y trastorna su desarrollo espiritual, nunca se detiene a preguntar qué derecho tiene de recaer en este ejercicio de autoindulgencia. La gente utiliza la mente imprudentemente, arruinando sus vidas y las vidas de otros con sus pensamientos y palabras que surgen de su propio impulso egocéntrico.
Pues es únicamente la vida de tus pensamientos y tus trastornos emocionales lo que acaba en riñas y violencia, no tu cara, cuerpo, manos y piernas, a menos que las riñas terminen en el abuso físico. Pero incluso el conflicto corporal tiene su origen en la frustración del ego dentro de la mente y las emociones que deriva en el uso de los miembros externos para descargar la ira incontrolable. De esta manera, los matrimonios y las amistades empiezan con alegría mutua y al final acaban en desgracia y en mutuo rechazo, porque las personas, 237, encuentran imposible canalizar sus impulsos egocéntricos en modos de expresión que mantengan la vida y el amor. Los padres y los hijos expresan el amor mutuo hasta los años de la adolescencia, y luego el odio entra en escena y amarga las relaciones cuando los hijos se rebelan contra la autoridad y los padres reaccionan con el abuso pretencioso. De nuevo, no hay necesidad de tal conflicto. Los padres deben darse cuenta con firmeza de que cada generación lucha por encontrar su lugar en el mundo adulto y para hacer las cosas de manera más innovadora que sus mayores. ¿Cómo pueden florecer los jóvenes si se les ponen grilletes en un cautiverio adolescente? El tiempo en que los hijos se convierten en jóvenes adultos es un tiempo de crecimiento para los padres que ahora deben prepararse para la siguiente etapa de sus vidas, el uso más inspirado de sus talentos latentes, y luego la vejez, la aceptación de sus locuras y errores pasados y, por fin, una transición pacífica hacia la luz eterna. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? La gente que está totalmente controlada por el ego despotrica acaloradamente por sus derechos. La gente que está espiritualmente madura, soluciona los problemas hablándolos con empatía. ¿Qué significa esto en términos humanos? Significa escuchar al otro con el reconocimiento, hablado o en silencio, de que la forma como se sentía o se siente la otra persona en cierta situación es tan válida y merece tanto respeto como si fueran los sentimientos de uno mismo. Cuando te toma por sorpresa un serio enfrentamiento, en el que ninguno de los dos está dispuesto a ceder un ápice de terreno, apártate a solas y tómate un tiempo para darte cuenta que aquello en lo que estás trabado es una batalla de la conciencia. La batalla no es tan solo el resultado de lo que realmente ocurrió y se dijo en el momento de ira. Lo que realmente pasó es el resultado de lo que los dos son en conciencia. Esto involucra los antecedentes de cada uno. El conflicto surge de la personalidad en sí. De la clase de impulso egocéntrico que posee cada persona. De las percepciones básicas de lo que es correcto o incorrecto. De las actitudes que cada uno tiene hacia los demás y hacia la vida en general. Por lo tanto, cuando te veas envuelto en un conflicto o enfrentamiento, dile a tu rival que quieres hacer una pausa para detenerte y aquietar tu mente y así poder escuchar con más provecho. Luego, sé muy sabio. Recurre a la conciencia divina y pídele la intervención de la conciencia amorosa en esta situación. Intenta entender y visualizar que ambos están dentro de la luz de la conciencia divina, iguales en el origen de su alma, caminando el mismo destino, igualmente verdaderos, igualmente humanos e igualmente únicos. Mientras no puedas meterte de lleno en este entendimiento, este estado mental, no estarás preparado todavía para pararte en la luz divina para resolver amorosamente tus conflictos y tus sentimientos heridos. Regresa con tu contrincante y sugiérele que cada uno pueda tener 5 o 10 minutos completos para explicar su punto de vista clara y tranquilamente, su percepción de lo que realmente se dijo, de lo que fue el origen de la pelea, de cómo fueron ofendidos los sentimientos, de cómo el asunto debería ser resuelto. 238. Elige que el otro hable primero y de nuevo pon la situación en manos de la conciencia divina. Si hay muchas acusaciones amargas, intenta calmar tu propio ego y quédate absolutamente callado y tranquilo. Esto ayudará enormemente al otro, puesto que sentirá que le estás escuchando. Esto evitará el sentimiento de frustración. Racionalmente comprende que estás ayudando a tu contrincante, pero no te infles sintiéndote superior. Intenta al máximo ver hasta qué punto lo que se está diciendo sobre ti es cierto, sea lo que sea. Si es válido, muérdete la lengua y acéptalo. Quédate contento y regocíjate, porque en ese instante has tenido un momento de visión interior de tu propia conciencia humana, dándote la oportunidad de deshacerte de una faceta del impulso egocéntrico.
Cada vez puedes deshacerte un poco más del impulso egocéntrico y permitir que tu alma tenga más espacio para respirar y para tener más control activo de tu personalidad. También subes en frecuencias vibratorias de conciencia y te sientes un grado más ligero en tu interior. De esta manera creces psicológica y espiritualmente. Escucha los sentimientos del otro. Intenta restringir los tuyos e identifícate con las emociones de quien te desafía. Siente su dolor, su indignación, sus angustias. Aparta las tuyas y concéntrate en sentir las suyas. Pregúntate, si alguien te hubiera dicho o hecho lo que tú has dicho o hecho al otro, ¿cómo te sentirías? Si puedes apartar tu ego lo bastante como para poder considerar esto, entonces estás en el camino hacia la superación de la clase de impulso egocéntrico que pone a uno mismo por encima de toda otra consideración y que es incapaz de ver cualquier otro punto de vista. Antes de hablar, tranquilamente espera en silencio hasta que los 10 minutos de tu rival hayan concluido completamente, incluso si acabara antes de tiempo, los dos quédense en silencio durante un rato. Reconoce tan amablemente como puedas que has oído lo que ha dicho y que puedes comprender por qué está tan disgustado. En aquel instante de autocontrol, comprende que te has ganado un mínimo de control sobre ti mismo y que has dado el primer paso para sanar la situación. Por otra parte, si realmente no has comprendido lo que te ha dicho, entonces estás mentalmente bloqueando algo de lo que te está diciendo, que no quieres oír o recibir. Por lo tanto, de nuevo, tu ego está en control. Controla tu ego e invita al otro a explicarse un poco más, y otra vez haz lo mejor que puedas para ponerte en su situación. Siente su dolor. Entiende su enojo. Cuando hayas recibido a la otra persona en tu comprensión y la hayas reconocido, sus defensas egocéntricas empezarán a ceder, le verás empezar a relajarse. Cada uno se sentirá mejor. Habiendo hecho esto con calma, despacio, con cuidado, entonces darás una explicación igual de clara, de cómo tú te sentías en esas circunstancias. No uses palabras calculadas para humillar a tu rival y así disgustarlo. Recuerda que, 239, estás haciendo un esfuerzo para controlar tu ego, como preludio al amor incondicional. B. Estás trabajando para lograr paz y comprensión entre los dos, no para ganar puntos. C. Tu respuesta no debe acabar en más conflicto a causa de usar palabras que puedan disgustarle más. Si lo haces, entonces tu ego ha ganado el asalto contra ti. Y tú sí que ha perdido. Si cada uno está viviendo dentro de las frecuencias espirituales de la conciencia, tu oponente te concederá la misma respuesta. Consistente en escuchar, pensar y reconocer tu postura como tú se la hayas concedido. Pero si vive plenamente en las frecuencias de conciencia terrenales, puede que tengas dificultades. Quizás sienta que intentas ganar puntos al ser santo, o superior, o más grande de alguna manera. Tranquilízale, dile que es doloroso que haya un conflicto entre los dos. Que simplemente estás probando un método para asegurar que los dos puedan explicar sus personales puntos de vista y así alcanzar una mutua reconciliación en lugar de una cosa superficial en la que los sentimientos heridos se queden infectando la mente, el corazón y el cuerpo. Cada uno debe conceder al otro, con palabras suaves, el derecho de estar en desacuerdo, dando razones válidas acerca del desacuerdo. Encuentra dentro de ti mismo la fortaleza para reconocer que tú, como ser humano, no puedes siempre tener la razón, puesto que tú, como todos los demás, has nacido con un impulso egocéntrico controlador que te obliga a tener y a defender con fuerza la postura de llevar la voz cantante. Recuerda que mientras creas que eres el portador de la voz cantante, él también lo creerá de sí mismo. Humanamente él se cree, al menos, en un nivel igual que el tuyo, si no es que superior. Sea lo que sea que su ego le haga pensar sobre sí mismo y su punto de vista, es exactamente lo mismo que tu ego te hace pensar acerca de tus opiniones e ideas. Cuando puedas llevar a la conciencia divina a la palestra de tu conciencia humana, literalmente habrás recibido, con aceptación compasiva y amor, la realidad humana en tu interior. Se habrá disuelto la negatividad entre los dos y se habrán elevado las frecuencias vibratorias de ambas conciencias, permitiendo a cada uno sentirse más ligero y más vibrante. Puesto que esto dejará a los dos en perfecta paz, ya no habrá conflicto. Esto es muy importante para el bienestar de ambos.
Si, en cambio, te niegas a escuchar y a aceptar con perdón amoroso la verdad del otro, la repulsión crea una energía de rechazo magnético, emocional que se une y refuerza con otros residuos de fuerza energética y de rechazo dentro de los campos electromagnéticos de conciencia de todo tu sistema. El magnetismo de rechazo merma el magnetismo de adhesión entre las células y se comienza a establecer la mala salud. Este hecho de la existencia es el campo de toda la medicina psicosomática. La gente que continuamente culpa y juzga a otros y mantiene la mente totalmente cerrada respecto a su propio papel en el conflicto. Al final experimenta algún tipo de crisis radical en su mundo físico o emocional. Si puedes poner atención y trabajar sobre esta tendencia de ejercer el control, de juzgar a otros y de exculparte a ti mismo de toda responsabilidad. Y puedes finalmente dar a tu 240 alma plena maestría en tu personalidad. La crisis, sea cual sea la índole, al final desaparecerá por completo. Si, durante un conflicto con otro das tiempo, espacio y comprensión, y encuentras en el otro únicamente terca resistencia en la forma de una afirmación continua de sentimiento ofendido personal, entonces estás tratando con la ceguera egocéntrica, y lo único que puedes hacer es reírte, darte por vencido y marcharte. Con la condición de que te marches perdonando y comprendiendo su ego controlador. Puede que tú hayas obtenido la derrota, pero has ganado una victoria sobre ti mismo y te has abstenido de introducir vibraciones negativas en tu campo de conciencia. Lo peor que puedes hacer para promover la discordia, es decirle a una persona que no debe sentirse así, o que no quiere decir lo que dice. Estas dos frases son una crasa violación de su dignidad y del respeto que se debe al otro. Y rechazan la realidad humana del otro. ¿Puedes preguntar a otro, ¿realmente quieres decir lo que dices? Si la respuesta es sí, entonces debe ser aceptada y la discusión debe continuar desde este punto. Nunca ignores lo que otro intenta contarte, porque no quieras enfrentarte a lo que te está diciendo. Esto es cobardía y otorga puntos a tu ego. Sé valiente y escucha, con los dos oídos abiertos, para recibir la verdad tras las palabras. Debes aceptar la realidad de una persona, estés o no de acuerdo, aunque una faceta te cause estupefacción o desagrado. Recuerda que no conoces todas las circunstancias desde las cuales haya crecido esa conciencia humana hasta su forma actual. Si juzgas, criticas y condenas de cualquier manera, has erigido una barrera entre tú y esa persona, que no se derrumbará por mucho que desees pasar por alto todo lo negativo en él y volver a ser amigos en el futuro. Sin saberlo, lo que rechazas de él quedará en tu conciencia como la base de discordias futuras que crecerán y al final pesarán más que el afecto. Inconscientemente dirás cosas en el futuro que reflejarán tu subyacente desconfianza secreta o desagrado. En lugar de aceptar sus debilidades con amor y ayudarle a ocuparse de ellas y a superarlas, le pondrás en guardia contra ti y nunca confiará en ti completamente. Tu ego y su ego habrán mantenido una batalla secreta de la cual ninguno de los dos seréis del todo conscientes. El amor podría convertirse en odio. Recuerda, tu vida es un estado de conciencia en el cual los pensamientos y los sentimientos están depositados como en una caja fuerte. Deja que la aceptación y el amor sean el acero del que está hecha la caja. Cuando te encuentres con alguien por quien te sientas atraído por simple amistad, y descubras que hay elementos de su pasado que son contrarios a tus principios, tienes estas opciones: a. De mantenerte en contacto con él aceptando plenamente su pasado y, posiblemente, en situaciones futuras indicarle la característica, con lógica y cariño, ayudándole a crecer, si esto es imposible. 241, b. Enseguida aléjate de la situación, hasta que veas sus problemas desde la perspectiva de la aceptación amorosa inspirada por la divina conciencia, y le encuentres receptivo a tus principios. Nunca se debe acusar a una persona de que actúa por un impulso egocéntrico. Todos los seres humanos son impulsados por el ego en mayor o menor medida. Nunca adoptes una actitud que humille a otro. Cuando estaba en la tierra insté a la gente a que se perdonara y que se abstuviese de juzgar, criticar y condenar. La Iglesia ha malinterpretado esto, dándole el significado de que debes complacer a Dios amando a los otros y absteniéndote de las emociones negativas. Esto no es lo que quería decir en absoluto. No hay ningún
Dios, que necesite ser complacido por tu comportamiento. Tú eres el maestro de tu propio destino en el que siempre cosechas lo que siembras. Todas las anteriores páginas están dirigidas a darte detalles de cómo evitar sembrar malas hierbas en tu huerto, cómo permanecer sano, feliz y próspero. Llegará un tiempo, en tu desarrollo espiritual en el que te despertarás al enorme don que tienes en la cabeza, el don de pensar creativa e inteligentemente, y también llegarás a ser consciente de la enorme responsabilidad que tienes en la manera de usarlo. Hay gente maravillosa en tu mundo que ha utilizado su mente de tal manera que ha ganado visión interior y crecimiento desde los retos diarios de su vida. Paso tras paso, sondeando, analizando, moviéndose hacia nuevos puntos de vista, hacia una comprensión más elevada, forman nuevos ideales para sí mismos. Adoptan estos ideales como orientación para su comportamiento futuro. Por estos medios son capaces de purificar su pensar, sus palabras, sus acciones, con el fin de redefinir su modo de conducta en el mundo, y su manera de atender sus relaciones humanas. Estas son personas que llegan a esa posición por sí mismas, pero raras veces encuentras que no hayan sacado su fuerza, visión interior, inspiración y estabilidad emocional desde la fuente más alta, la conciencia divina, o de su percepción de lo que puedan llamar Dios. Cuando estaba en la tierra, conté a la gente una historia, la parábola de los 10 talentos. Dije que un gran señor muy rico, iba a salir al extranjero durante algún tiempo, y dejó a cada uno de sus 3 sirvientes una suma de dinero. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y al último le dio 1 talento. Cuando volvió, preguntó a cada sirviente cómo había usado el dinero. Uno dijo que había doblado la inversión del maestro, el otro dijo que había ganado la mitad, y el último hombre dijo que se había sentado encima de ello, por temor a perder lo que se le había dado. El maestro felicitó a los 2 primeros sirvientes por su eficacia e ingenuidad, pero se enfadó con el que no había intentado hacer algo con el talento que se le había puesto a su cuidado. Cada uno tiene en el mundo su propio talento, con el cual trabajar. Sí, por tu propia iniciativa, encuentras difícil descubrir la mejor manera de sacar provecho a tu talento y a tus recursos personales, recurre a la conciencia divina a través, 242, de la meditación, y poco a poco las ideas vendrán con toda seguridad, y éstas serán exactamente adecuadas para tu propia personalidad. Al mismo tiempo, considera cómo has usado tus talentos a través de tu vida. ¿Has estado absorto enteramente en crear felicidad y placeres para ti mismo, o has dedicado tiempo también a la elevación o mejoría de la vida de los demás? Es terrible haber recibido talentos por encima de la media y acabar tu vida habiéndolos despilfarrado en modos de vida autoindulgentes. Cualquier lección que no hayas aprendido. Cualquier crecimiento que hayas evadido. Cualquier desarrollo en lo espiritual que de manera deliberada hayas evitado. Son montañas que te has creado para escalar en tus próximas vidas. Obstruirán tu camino y habrás de enfrentarte con ellas espiritualmente o de nuevo repetirlas en otra vida. No es necesario abrir un gran camino en el mundo, lograr progresos o riquezas o fama. Puedes usar los talentos como padre, buscando los mejores medios de tener éxito en el trabajo, promoviendo el bienestar de tus hijos. ¿Qué llamada más alta hay que la de ser un buen padre / madre amoroso, más especialmente aún si tomas como modelo la conciencia divina padre/madre que se dirige plenamente al crecimiento, nutrición y sanación de la mente y el cuerpo, la regeneración de mente y cuerpo, la protección de todas las maneras y la satisfacción de cada necesidad de la mente, las emociones y el cuerpo, dentro de un sistema de ley y orden y de amor incondicional? Como padre estarás a la altura de la conciencia de tu fuente divina de ser. Algunas de las personas que han hecho el mejor uso de sus talentos, han sido sirvientes, aquellos que han cuidado de los hijos de otros con dedicación y amor, limpiando la casa con atención concienzuda hasta el detalle, creando un entorno pacífico, tranquilo y cariñoso para el patrón con amor y gentileza. Estas son las almas grandes, las que se han construido sus propios caminos que los conducen directamente al reino del cielo. Por otra parte, hay personas que han usado sus talentos, con el propósito de destruir a los demás para alimentar su vanidad y el frío vacío que está dentro de su propio corazón. A la larga, el uso de su propia mente los ha llevado a su propia destrucción.
Piensa en aquella gente, a lo largo de la historia y en el tiempo presente, que ha lavado el cerebro a otros para conducirlos a la rebelión. Se han convertido en dictadores. Luego piensa en el posible final de tales dictadores. Tales personas han abusado de los privilegios conferidos por el poder mental y al final han pagado el precio, pero no antes de haber arruinado miles de vidas por ninguna buena razón, puesto que nunca podría haber una buena razón para convertir países en desiertos desgarrados por la guerra y arruinar una economía próspera. Piensa en las familias donde el abuso mental y emocional prolifera. Esto es un uso aborrecible del poder mental. Rebota sobre el abusivo de muchas maneras: mala salud, enfermedad, adicciones, depresión y pérdida de la autoestima. Sin embargo, no utilices tu cerebro, intelecto, visión interior, educación como una plataforma desde la cual criticar, juzgar o condenar a otros que no están a la altura de tus propios niveles de eficacia o bondad en cualquier área de tu vida. 243. Al mismo tiempo, puesto que criticar, juzgar y condenar es tan natural como respirar para el ego humano, no intentes negar tus percepciones de lo que pueda mejorarse. Hacerlo es negar la realidad del proceso evolutivo. El propósito tras la existencia es el de experimentar y mejorar a partir de tus experiencias. Por lo tanto, no juzgues, ni condenes, ni rechaces las deficiencias que observas en los otros, sino que lleva tus percepciones de inmediato a la conciencia divina y pide continuamente una solución divina del problema. Aférrate a la comprensión de que donde sea y cuando sea que la conciencia divina entra en un problema, el resultado final es siempre crecimiento y desarrollo para todas las partes interesadas. Intenta tener en cuenta siempre que estás en la tierra para hacer llegar la conciencia divina a tu vida diaria, a tus relaciones y circunstancias. Estás aquí para usar tu mente para este propósito específico. Cuando dije que he venido para ayudarte a encontrar vida más abundante, quería decir que he venido para ayudarte a trabajar a través de tu cautiverio emocional, magnético y así encontrar y hacer verdadero contacto con la vida divina, la fuente de tu ser. De este contacto te llega vida acrecentada que trasciende mucho la vida física que obtienes solamente de la comida. De este contacto recibes dirección, protección y un camino divinamente inspirado. Siguiente. Segunda parte. Final. 244. Carta no 8.2. Podrías llamar a esto el camino de la conciencia crística cuando percibas alguna verdad más profunda oculta previamente a tu conciencia. Debes aceptarla y regocijarte de que la conciencia divina haya penetrado tu conciencia humana y haya hablado dentro de tu mente. Da gracias sinceras y atesora este don y venéralo. Nunca lo des por seguro, o bloquearás entradas posteriores de la inteligencia amorosa. Puede que te preguntes por qué te sientes tan solo de nuevo. La gente habla de haber sido transformada por el espíritu interior. La terminología del espíritu interior no es incorrecta. Me he esforzado mucho en procurar deshacer la vieja terminología de tu mente que pueda haber tenido un significado inexacto para ti. Al mismo tiempo, quiero que comprendas que una vez que has captado lo que realmente quiero decir, ya que he sido tan crasamente malentendido en el pasado, no quiero que vuelva a suceder. No debes estar atados por la terminología en sí. Mientras sepas lo que el espíritu interior realmente es, conciencia de vida divina que opera a partir de la conciencia universal infinita y no tiene nada que ver con los espíritus de los fallecidos. Puedes usar la terminología que tenga más significado para ti, con la condición de que tenga el significado que te he dado en estas cartas. Para volver a la afirmación original al principio de esta nueva sección. Se dice frecuentemente que la gente puede ser transformada por el poder del espíritu. Tal transformación no es posible. No hay nada real en un ser humano que pueda ser transformado. Tu alma ha salido de la conciencia de vida divina y es por tanto perfecta. Tu personalidad humana es efímera y compuesta tan solo de impulsos magnético-emocionales de adhesión-rechazo. Por consiguiente, la vida divina debe cada vez más impregnar gradualmente tu conciencia para obligarte a deshacerte de estos impulsos crasos con el fin de revelarte la realidad espiritual. Quizás te pueda explicar esto mejor al usar una parábola. 245.
Una chica de gran belleza estaba guardada oculta dentro de un pesado velo gris que tenía pintada encima una cara fea. Así, la verdad de su ser se guardaba secreta y pocos se aventuraron a acercarse a ella por su aspecto poco atractivo. Se hizo adulta y se dio cuenta de que la causa de su soledad y tristeza, la pérdida de su libertad de movimiento y salud, se debía a los velos. Pero estaba tan acostumbrada a ellos que sentía que no podría sobrevivir sin estos. Sin embargo, tuvo la suerte suficiente como para encontrarse con un mentor iluminado, de otro país, y finalmente fue persuadida de que se deshiciera de tan solo un velo. Después de buscar mucho la fuerza interior necesaria para hacer eso, rogó a su mentor que le ayudara. Él le levantó las manos y juntos hicieron a un lado el velo en el cual la cara fea había sido pintada y ella se sintió mucho mejor por habérselo quitado. Empezó a sentir una sensación de alegría. Después de un rato, ella se sintió anhelante de deshacerse de otro velo y de nuevo su mentor llegó y le ayudó a quitárselo. Y así continuó. Cuantos más velos se quitó, más ligera se volvió, y gradualmente vislumbró la realidad de la naturaleza que le rodeaba. Pudo ver los árboles con claridad, las aves en las ramas y escuchó embelesada sus hermosos cantos, vio la belleza en los rostros de los demás y empezó a sentir el flujo del amor en su corazón. La vida ahora estaba convirtiéndose en un regalo divino que debía ser preciado. A diario dio gracias a su mentor, por ayudarla a convertirse en una persona tan feliz. Finalmente llegó el momento en el que ya no soportaba el último velo que la envolvía. Sabía que la estaba aislando de una luz, una belleza, una armonía, y un contacto amoroso con otras personas bellas aún más grandes. Aunque no sabía cómo podría arreglársela sin él, se retiró en el silencio junto con su mentor y rogó que se le quitara este último velo. Este fue un tiempo de agonía, puesto que el velo parecía ser parte de su ser. Pero rogó y suplicó y en un momento de luz brillante el velo le fue quitado y quemado. La forma que quedó era su realidad, y entró en una perfecta libertad interior. Sin embargo, su realidad individualizada ahora tenía que encontrar una manera de funcionar en el entorno. Esto fue inesperadamente difícil. Dado que sus percepciones de la realidad a su alrededor y dentro de ella eran ahora tan claras y trascendentes, el fondo de su comunicación con los otros había cambiado radicalmente. Ya no estaba en paz en su entorno social y laboral, y tampoco podía seguir siendo miembro de su comunidad. La gente la miraba y decía, «Oh, así es como eres, y no tienes velo». ¡Qué horror! Te encontramos muy rara, incluso un poco loca. Le dieron la espalda. 246, ¿qué crees que hizo? ¿Añoró volver al tiempo cuando llevaba velos tan pesados como los demás? No, ella había encontrado tal paz, alegría y satisfacción de sus necesidades, que se marchó de la comunidad, se retiró y se unió a otras almas que reconocerían su verdadera identidad, y responderían a ella con amor y alegría. Dime, ¿sus velos, su personalidad se transformaron? No, con la ayuda de su mentor, se quitó sus propios velos. Cuando fue convencida por su mentor, la conciencia divina de la vida, de que eso era lo que tenía que hacer. Al quitarse las diferentes capas de velos, se acercó más y más al conocimiento íntimo de la realidad, alma que estaba oculta por sus velos, la personalidad. Probablemente ya puedes entender ahora, que la personalidad humana es como una telaraña mental, emocional, a veces un velo sucio de interacciones en masa entre la adhesión/diagonal unión magnética y la repulsión/diagonal repugnancia magnética. Las personas que están evolucionadas espiritualmente pueden ver estos velos sucios nublando la piel de la gente cuyo hablar es vulgar y sus pensamientos centrados únicamente en las actividades groseras del ego. Alternativamente, a medida que una persona deja atrás los niveles de los pensamientos y respuestas groseras, la piel empieza a aclararse y una luz brilla en los ojos. Mientras la personalidad grosera está desapareciendo imperceptiblemente, el cuerpo se vuelve más espiritualizado. Esto es claramente visible para las personas que tienen el don de la percepción espiritual. No tengas miedo del retiro futuro de la mentalidad terrenal. Renunciarás a ella, poco a poco, con alivio infinito. Tu verdadero objetivo en la vida se hará cada vez más claro,
y tu determinación para lograrlo se hará cada vez más fuerte. Puedes argumentar que no estás ocupado a menudo, mental o emocionalmente, en pensamientos y sentimientos magnético-emocionales. Pero cuando examines tus pensamientos espontáneos, verás que estás completamente dominado por pensamientos magnéticos de atracción-adhesión y pensamientos magnéticos de repulsión-repugnancia, todo el día. Tu mente mantiene un incesante parloteo de comentarios y juicios, críticas, carencias, no carencias, sentimientos reaccionarios al borde del resentimiento o el rechazo, anhelos de ciertas cosas y temores de que los anhelos no sean cumplidos, luchando por tener éxito, e irritación o enojo contra aquellos que interfieren en el camino de ese éxito. Cuando el ego está controlando, el que reza lo hace con fe y anhelo. Enseguida, después de rezar, al encontrarse con alguien, el trauma que acaba de exponerse a 247, Dios, para ser solucionado de manera correcta, es tristemente aireado para ganar el confort de la compasión humana, pero la forma de conciencia y la fuerza que se consiguió durante la oración, la petición, la fe y anhelo, son ahora cancelados por la autocompasión. La mente es normalmente una ciénaga, un cenagal de ideas conflictivas. Durante el estrés, una persona puede esforzarse para concentrarse en una afirmación o una percepción que le da vida, pero, como un cachorro juguetón que lanza una bolsa de papel lleno de aire, el pensamiento pronto es expulsado de la mente y el pensar estresante que la persona estaba intentando evitar ha vuelto a apoderarse de ella. Y así va sucediendo en la mente, para atrás y para adelante, hasta que la persona anhela escaparse del conflicto. Tu diálogo interno probablemente seguirá líneas similares a, no quiero levantarme. No quiero preparar el desayuno. No quiero hacer bocadillos. No quiero ir al trabajo. No quiero verme con tal persona hoy. No quiero hacer el lavado, no quiero hacer esto, eso y aquello. Y así la letanía del rechazo de la vida, continúa con las personas totalmente contrariadas todo el día. Sin embargo, en lugar de quejarse mentalmente, el diálogo puede seguir estas líneas: no me apetece. Todos estos sentimientos proceden de impulsos egocéntricos que rechazan tales actividades puesto que las perciben como aburridas, incómodas o como una carga. En forma alterna, puedes despertar y decir o sentir: es sábado, debo apresurarme, vestirme e ir al mercado. Hay cosas que quiero comprar. Debo comprar un poco de esas fresas antes de que no queden existencias. Debo irme a las rebajas para encontrar unas gangas. Le voy a hablar suavemente a mi marido para que me dé dinero. Espero ver a Patrick cuando vaya a su oficina. Quiero caer bien a mi nuevo jefe, de modo que trabajaré un poco más y me pondré atractiva para él. Espero que mi marido compre el nuevo coche. Estoy segura de encontrar un sitio para aparcar si me sostengo positiva. Espero recibir una bonificación. Todas estas ideas anteriores proceden de los impulsos de adhesión egocéntrica. Yo quiero. También puedes hilar diversos sentimientos de adhesión y repulsión. Ojalá mis hijos se duerman pronto para que pueda relajarme. Detesto cuando me llaman pidiendo agua y queriendo que les lea cuando estoy tan cansada, pero debo ser una buena madre y pasar un poco de tiempo con ellos. Espero que pueda. Debo ser buena madre. Pasar tiempo con ellos. Todos se conectan, 248, con la atracción unión magnética. Estas son las cosas que quieres para ti. Estos pensamientos también surgen de los temores de que te pidan más de lo que puedes hacer en este momento. Temor al fracaso como madre. El temor es un impulso directo experimentado por el ego que exige que estés a la altura para ser aceptable a ti misma y a otros, pero está muy consciente de que no lo eres. Con el desarrollo de la civilización, los impulsos magnéticos adhesión-rechazo se han vuelto tan complicados y entretejidos que son difíciles de diferenciar y discernir. Lo odio, pedir agua, quieren que lea, estoy tan cansada. Son todos sentimientos magnéticos de rechazo, repugnancia, y puesto que se requiere más energía para rechazar y empujar hacia afuera que para aceptar y unirte, el conflicto en tu interior acabará por hacerte sentir incluso más desanimado y cansado, incluso sentirte culpable, pero incapaz de encontrar la fuerza para hacer lo que realmente, en el fondo, deseas hacer.
Pasar más tiempo con tus hijos, leerles un cuento y mimarlos. Esto te daría una sensación de satisfacción y de bienestar, porque en un nivel aún más profundo, sabes que estarías experimentando y expresando amor, mientras todos los quiero y no quiero son una capa que oculta el sentimiento del amor. Cuando estás en armonía con tus rincones más profundos del ser y estás experimentando y expresando el amor, estás realmente en paz y feliz. Al mismo tiempo, fíjate que en este monólogo interior, que está sucediendo continuamente en las madres cariñosas, la pequeña interjección de «debo pasar un poco de tiempo con ellos», es una iluminación interior extraída directamente de la conciencia divina, vida, pero probablemente creerás que es tu conciencia diciéndote lo que debes hacer. Quizás estás empezando a ver que tu mente y las emociones son como un escenario de guerra con ideas en conflicto, siguiendo la una a la otra tan rápidamente que eres completamente inconsciente de lo que te estás haciendo a ti mismo. Tu mente es un balancín. Tus creencias, opiniones, reacciones cambian según cualquier cambio que encuentras en las relaciones y en tu entorno. Un sube y baja de gustos y fobias, resentimiento y amistad, posesividad y rechazo. Todo este bullicio surge de una comprensión superficial de todo lo que está realmente sucediendo en tu entorno en un nivel subterráneo. Eres como un barco surcando los mares. Ves el cielo, pero no tienes la menor idea del crecimiento, movimiento y actividad de la vida que ocurre debajo de tu quilla. Esto quiere decir que quizás pienses que te estás relacionando con alguien de manera real, pero debajo de la superficie y detrás de su agradable exterior tu amigo puede sentirse solo en tu presencia y anhelando ser comprendido y que le, 249, hables en un nivel más sensible y empático, más adecuado a sus necesidades así como a las tuyas. Toma este ejemplo. Según las apariencias, parece ser absolutamente inocuo, tanto para ti como para los demás, pero un observador te demostrará que es todo, menos inocuo. Ojalá esa mujer malhumorada no vaya al trabajo hoy. Primero, para hacer tal afirmación, en tu conciencia oculta, has repasado su comportamiento y la has condenado por los problemas que causa con su mal humor. Le has colgado una etiqueta al cuello, mujer malhumorada. Has creado una fuerza de energía de conciencia con su nombre puesto. No le hará ningún bien. Tú querrías, de manera magnética, no espiritualmente, que ella estuviera ausente del trabajo para hacerte la vida más agradable. En la afirmación de arriba revelas que estás totalmente en las garras del ego, puesto que no te detuviste para preguntarte si ella está sujeta a algún problema de personalidad, alguna enfermedad oculta, tristeza, problema económico, que le esté causando su mal humor. La esperanza de que esté ausente, tiene la naturaleza de una maldición sobre ella. Si tu pensar fuera lo suficientemente apasionado y poderoso, probablemente ella recogería la fuerza negativa de la energía de conciencia y, de repente, se sentiría demasiado indispuesta para ir al trabajo. Se aplica el mismo principio en el desarrollo de la tensión emocional que lleva a los colapsos nerviosos. Al comienzo de la tensión emocional, la mente y las emociones empiezan a echar una gran carrera contra los sentimientos magnético-emocionales de rechazo, repulsión, repugnancia. Una persona se engancha en continuos pensamientos tales como, no puedo arreglármelas, que es un rechazo y una clara negación de cualquier energía existente que sí tiene la persona para tratar con la crisis. No lo soporto, también niega fuerza personal. Odio que me ocurra esto a mí. Odio a la persona que me está haciendo esto. Odio tener que cambiar mi estilo de vida. Odio, me niego, rechazo, protesto, me opongo, no merezco. Una forma de conciencia especialmente virulenta, pensamientos, ya me las pagará, es una mezcla de rechazo, adhesión, magnética. En realidad, la conciencia de tal oración es, le odio y también lo que me ha hecho, tanto que le voy a enseñar una lección. Le haré a él exactamente lo que me ha hecho a mí. Le haré pagar. Esto es venganza pura. La venganza es un boomerang que vuelve de manera magnética, confiriendo algún tipo de sufrimiento en el pensador. Si éste está en el camino hacia la conciencia crística, también enseñará al remitente una, 250, lección muy necesaria. Todos estos pensamientos y sentimientos anteriores, incluyendo el resentimiento que mata, dan lugar a los colapsos nerviosos, incluso físicos.
Puede haber algunas personas que estén leyendo estas cartas que se acuerden de mi enfrentamiento con la higuera cerca de Betania. Tenía hambre e insensatamente buscaba higos fuera de temporada. Al no encontrar ninguno, dije al árbol, que nadie vuelva a comer de tu fruto. Y el árbol se marchitó hasta las raíces, estaba muerto al día siguiente, ante el asombro de Pedro. Esto fue en un tiempo cuando yo, como Jesús, era totalmente irresponsable en el uso del poder de la mente. Y causé daños de los cuales me arrepentí. Expliqué las verdaderas razones de este incidente plenamente en la carta N-3. Sin embargo, al hablar con mis discípulos, también lo utilicé como un ejemplo y un aviso del poder que ejerce la mente sobre los seres vivos. También se debe decir que, en aquel día, azoté y expulsé a los prestamistas del templo, y denigré duramente a los escribas y a los fariseos en su propia cara. Todas estas actividades fueron impulsos de adhesión, rechazo emocional, magnéticos. Deliberadamente, sellé mi cercana muerte por medio de la crucifixión. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pues mi tiempo en la tierra estaba tocando a su fin y, a decir verdad, estaba deseando dejar tu mundo. Cuando la gente al principio toma el camino espiritual en búsqueda de un poder más alto, a muchos les enseñan sus maestros la autoayuda, enganchándose en pensamientos de adhesión magnética, emocional a un grado mayor, aunque tales maestros no tienen idea de que sus instrucciones sirven para fortalecer el poder del ego. Al aspirante espiritual se le enseña, si meditas, Dios, o el poder de mi subconsciente, me ayudará a conseguir lo que deseo. Voy a visualizar la casa que quiero y sé que la recibiré. Voy a comprar la ropa que necesito y a tener fe de que, de algún modo, pagaré las letras. Se concentran en tener fe y en conseguir lo que necesitan y quieren. Al principio de su cambio de conciencia y de ejercitar su fe, de veras sienten grandes beneficios. Las cosas deseadas, si llegan a sus vidas, ven puertas que se abren, logran éxitos. Estos fenómenos revelan que los planes materiales de su conciencia se están espiritualizando y por consiguiente hay mejoras en sus vidas. La vida resulta menos dura. Pero tu vida deben expresar todos los niveles, 251, de tu conciencia, mente, emociones y cuerpo. Cuando hayas llegado a dominar los reinos de la conciencia física, tu siguiente aventura en la espiritualidad está en el reino de las emociones. Por tanto, de repente, en medio de tu abundancia, sopla el viento y cae la lluvia sobre tu anteriormente estable conciencia emocional, creando diversas desgracias de toda índole. Esto puede ser la pérdida de algún familiar, salud o posesiones, repentinos reveses de diversas clases en distintas áreas de tu vida. Es en estos momentos en que tantos pierden su fe anterior. Pensar en positivo no funciona. Afirman. No, solo pensar en positivo no funciona. Tampoco el poder de tu subconsciente, puesto que es simplemente una faceta de tu ser total espiritual / humano. Cuando tus emociones están trastornadas, estás siendo llamado a examinar tu conciencia entera, tus creencias, tus sentimientos hacia ti mismo y hacia los demás, tu fe en una dimensión espiritual, incluso el significado de la muerte y de tu vida después, en una dimensión más elevada. Este es un momento muy doloroso en la vida de la gente. Todo mundo está sujeto a este tiempo de trastornos de una forma u otra. Puede ser un tiempo de tremendo crecimiento interior y de movimiento para irte adentrando en la felicidad, o un tiempo en que estarás generando amargura y resentimiento. Este es el momento de despertarte plenamente y de darte cuenta de que el resultado de las experiencias depende enteramente de ti, no de la suerte, ni del destino, sino de ti, bien sea trabajando a solas o trabajando de manera dedicada y consistente unido con la conciencia divina, para llegar finalmente a la cúspide de la felicidad. Es también en este momento en el que la persona es retada a que utilice su mente de manera constructiva para alcanzar la visión interior más elevada y los ideales más elevados con los cuales tener maestría sobre las emociones. La diferencia entre el pensamiento reactivo, que surge de las respuestas impulsivas egocéntricas ante las situaciones incómodas, y el pensamiento creativo, ponderado e inteligente, llegará a ser clara. Cuando ocurra esto y se ponga en práctica todos los días la visión interior, la automaestría estará cerca.
Solamente los maestros que puedan dirigirte a través de todos los niveles de auto-comprensión, remordimiento, despertar, cambio de los patrones mentales / emocionales, movimiento siempre hacia arriba adentrándote en frecuencias vibratorias espirituales más elevadas hasta alcanzar la verdadera comprensión de Dios, son los maestros de la verdad, los que realmente puedan conducirte al reino del cielo. Si el primer nivel de desarrollo, el de buscar la satisfacción material mediante el pensar positivo, fuera totalmente satisfactorio para los buscadores y les hubiera llegado todo lo que esperaban, el mundo entero ya se habría convertido a la creencia del pensar positivo. Sin embargo, este es el punto de partida del camino espiritual del alma previamente quieta, y no debe ser rechazado ni criticado. La psique se despierta al hecho de que más allá de la dimensión terrenal hay una dimensión espiritual que se denomina Dios, una persona sentada ahí arriba, o un poder universal, que responde a las oraciones. Recuerda que estamos hablando de la conciencia. La psique está llegando a ser consciente de que hay algo más en la vida que la rutina diaria y quiere experimentar lo que es, porque la carencia en 252, alguna área de la existencia, salud, medios económicos, felicidad, amor, etc. Está haciendo que busque ayuda. Aquí tenemos la misma adhesión emocional, magnética obrando. Quiero. No obstante, mientras la psique en su despertar se vuelve una observadora de lo que ocurre en la mente y en las emociones, mediante su contacto filtrado con la conciencia, vida, empezará a ver algunas de las actividades magnético-emocionales de adhesión, rechazo, con las que se está enganchando. Al final estará lo suficientemente iluminada para apartarse de los sentimientos de posesión, repulsión, y rezará pidiendo ayuda para superarlos. Usualmente es en este momento en el que el maestro apropiado para esa alma entrará en su vida. Si el alma ya ha recorrido el camino de la vida varias veces, entonces será algún maestro que haya evolucionado bastante como para dirigir el alma buscadora fuera de las cadenas y del cautiverio del impulso egocéntrico, adentrándole en la luz. Recuerda que, al acercarte a otros, debes tener cuidado con sus egos. Es su único medio de supervivencia interna, hasta que se hayan ganado una verdadera y duradera vislumbre de la conciencia divina y que también perciban que tienen dentro algo que es trascendente a ellos mismos, una fuente de fuerza, de poder y de inspiración. Debes darte cuenta también de que al llegar a ser individualizado en una forma corporal y en la actividad mental, emocional, está sujeto a las leyes de la existencia. Se te ha dado individualidad e identidad y un potencial infinito para lograr la conciencia crística y hay un precio que pagar por esto. Durante, quizás, muchas vidas, hasta que te hayas educado en este raro conocimiento del yo, experimentarás los caprichos y las numerosísimas complejidades de la vida y de las relaciones. En muchas vidas en el pasado puedes haber hecho cosas escandalosas que los demás consideraron el pecado personificado. Pero estas experiencias de tu personalidad magnética habrán contribuido a traerte hasta donde estás hoy en la percepción espiritual. Por lo tanto, deberías poder aceptar que no hay pecado contra un Dios y que no hay pecado contra otros. El ego puede tener total control y hacer cosas reprobables, porque el alma está todavía dormida dentro del cautiverio de la pesada telaraña de la personalidad magnética. Donde este es el caso, no hay posibilidad de persuadir a tal persona de que ha hecho mal contra otros. No hay iluminación interior desde la luz para mostrarle una manera mejor de vivir. Ella está totalmente bloqueada por la conciencia magnética de su ego. No obstante, el dolor que experimentará tal persona, puesto que todo lo que hace a otros volverá a ella en plena medida y más, al final le hará cuestionar la existencia. Y hacer preguntas es el medio por el cual se reciben las respuestas que vienen desde la vida divina. Empecé esta sección diciendo que la gente cree que puede ser transformada por el espíritu. Ahora comprendes por qué dije que no hay nada que transformar. No hay nada real o eterno en la personalidad. Hay una gran necesidad de despojarse de ella para revelar lo divino en el interior. 253. En Palestina llamé a este proceso un morirse a uno mismo, que ha demostrado ser una afirmación atemorizante. A causa de ella, mucha gente se ha refrenado de tomar el camino que dirige a las dimensiones espirituales más elevadas. Y sí,
ese último paso en el proceso de despojamiento, es de veras como una muerte. Una persona pierde una parte esencial de su yo humano / terrenal mientras pasa por ella, pero el alivio y la paz interior que se experimenta cuando finalmente la lucha termina, no puede describirse. La alegría desborda el corazón. Hay verdadera seguridad, descanso y tranquilidad en el silencio de la mente. Por fin, la lucha del control personal se acabó. La persona se vuelve un maestro. Le sigue un tiempo de descanso espiritual y de recuperación. Esto es seguido después por un entrar en una nueva dimensión del ser. Nada en la escena humana importa, como antes. ¿La gente te critica? Anteriormente, la personalidad magnética te hubiera hecho sentir enfadado a causa de tu inseguridad, tu necesidad impulsiva de aparecer perfecto ante todo el mundo. Con el fin de ganar aprobación. Si no tienes aprobación, razonaba el ego, ¿cómo sobrevivirás? ¿Cómo será tu vida? Cuando la voz del ego se ha apagado, no hay necesidad de buscar seguridad puesto que estás seguro. Sabes que estás sostenido, mantenido, nutrido, protegido, sanado por la conciencia de la vida divina, sin que importe lo que los demás puedan pensar de ti. Tu alegría, gozo, felicidad, realización personal y contento, están todos dentro de ti. El hecho es que ya no necesitas la alteridad en absoluto. Excepto que, eres parte de todos los demás, y cuando la luz te llena, tienes una necesidad impulsora de dar a otros todo lo que la conciencia de la vida divina está vertiendo en ti en cada momento del día a medida que te mantienes en contacto constante con esta bella dimensión dentro de ti. Ya no rechazas la personalidad de los otros. Todo el mundo te es aceptable. Todo el mundo tiene necesidad de amor y ahora tú tienes mucho amor para darles. Ya no es una lucha el amar incondicionalmente. Ocurre espontáneamente. Cualquier falta que te haya quedado, cualquier error que cometas en tus actitudes hacia los demás, resultando de los restos del ego, que te pudo haber quedado, te son revelados, pero no tienes miedo del autoconocimiento sino que lo abrazas con amor y agradecimiento. Descubres que el reconocimiento y aceptación de las reacciones humanas negativas en ti mismo, es tanto integrador como sanador. Aceptas feliz y asumes la responsabilidad por cualquier error que cometes y luego, cuando lo hayas discernido de manera amorosa, lo sueltas. Experimentarás paz interior, sabiendo que has aprendido otra cosa valiosa que te será muy útil cuando vuelvas a ser retado por las experiencias terrenales. Se acabó el tiempo del profundo remordimiento, puesto que ya ha cumplido su trabajo de liberarte de las respuestas magnético-emocionales que te trajeron sufrimiento en el pasado. Ya has entrado ahora en lo que denominé el reino del cielo, cuando estaba en la tierra. Encontrarás que todas tus necesidades son satisfechas y sabrás que cualquier necesidad del futuro también será satisfecha casi espontáneamente. Este conocimiento te mantiene en constante contacto con la vida divina y te proporciona un inmenso sentido de seguridad. 254. Con la paz de mente y la tranquilidad, vienen la alegría y la felicidad, y un nuevo sentido de bienestar juvenil. Los achaques menores, las enfermedades crónicas e incluso las terminales se sanarán y de nuevo entrarás en una nueva fase de la existencia. Cada vez que aprendes una lección, dejas detrás algo de la dimensión humana y adelantas hacia una frecuencia más elevada de conciencia espiritual. Estoy describiendo para ti las recompensas que te esperan cuando has luchado y dominado el cautiverio emocional magnético de atracción/adhesión, rechazo/repulsión. Es esto lo que inicialmente te da la individualidad, pero lo que se convierte en grilletes del alma, de los cuales tienes que librarte con el fin de bajarte de la rueda. Esta rueda es el espacio de tu vida humana actual, continuamente girando, continuamente llevándote hacia experiencias que no disfrutas. Cuando por fin seas capaz de trascender, en espíritu, tus reacciones magnético-emocionales hacia la vida, la rueda empezará a girar más despacio y luego, de repente, encontrarás que estás casi parado y empezarás a experimentar la hermosa calidad de la vida que he descrito más arriba. Ojalá pudiera quitar esta carga impuesta sobre ti, por tu humanidad terrenal. Conozco tu sufrimiento, tus momentos de desesperación, tu dolor en la noche solitaria, tus horas de disturbio mental y emocional.
mientras desciendo hasta tus frecuencias de conciencia para transmitir mis mensajes y comprender lo que es necesario decirte, llego a estar consciente de tus condiciones terrenales y estas palabras son mi respuesta a tus necesidades de alivio y sanación más urgentes. No dudes de que estas palabras vengan de mí. Consuélate con ellas y sabe que a medida que las estudias te traerán, con el tiempo, una profunda iluminación dentro del alma que causará los tan anhelados cambios en tu vida y dentro de ti mismo. Como meditar cuando medites, toma la postura que te resulte más cómoda. No tienes que meterte en contorsiones físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloja todos los miembros, incluyendo tu cabeza, cuello y la cara. Debo dejar impreso en ti, que la meditación debe ser, finalmente, tan simple como entregarte al sueño. El propósito de la meditación es el de habilitar a tu conciencia entera a moverse más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que te dirán que imagines. Lo que sea que te digan que imagines. Puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a ninguna parte, excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. 255. Lo que este método de meditar te aportará, será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus presiones del ego están creando en ti. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar dormido. Antes de comenzar la meditación, prepárate, dándote cuenta plenamente de que estás a punto de ponerte en contacto con la conciencia divina, a la vez dentro de tu conciencia y trascendente a ella, por tanto eso está también allí afuera y alrededor de ti. Visualiza exactamente lo que significa esto. Recuerda, en todo momento, que aquello en lo que piensas, es con lo que te estás sintonizando. Tus pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Recuerda que cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en la conciencia. Debes creer, saber esto, porque esto es verdad. Cuanto más espiritual es el pensamiento, más altas las frecuencias vibratorias. Las formas de conciencia que están expresadas en palabras no son visibles pero son específicas entidades del ser. Tienen la vida de la conciencia dentro de ellas. Son magnetizadas por las formas de conciencia semejantes. Dos cosas semejantes se atraen. Piensa, perro, y visualiza lo que significa. Y tus pensamientos se sintonizan con la especie canina. Piensa. Conciencia universal, o vida divina, con una comprensión de lo que quieres decir, y tus pensamientos se dirigirán a la conciencia universal, a la vida divina. Si has comprendido plenamente todo lo que te estoy tratando de decir, sabrás que tu meditación llegará a su objetivo. Toma conocimiento de esto y encontrarás que tu fe se fortalece. Tu fe se queda débil, porque tan solo aspiras, o deseas, o de manera magnética, quieres sintonizarte con la conciencia, vida, porque deseas derivar algún beneficio del ejercicio. ¿No ves lo terrenal, que es tal acercamiento a aquello que te dio el ser? ¿Es eso reverente? ¿Cuadra realmente con una persona que está buscando un contacto verdadero y espera lograrlo? Mientras que la conciencia universal infinita no es el Dios mítico que está en lo alto como está descrito en el Antiguo Testamento. Es la infinitamente poderosa realidad que está presente en todas partes, manifestando su propio diseño. Inteligente, evolutivo, de amoroso cuidado hacia todo lo que ella le ha dado el ser. Esto es lo que tienes que comprender que es a lo que finalmente te vas a acercar mientras que todavía estés en la Tierra, cuando alcances las dimensiones más altas, después de que tus emociones magnéticas hayan sido disueltas no solo de tu mente, sino que también de tu subconsciente y de tu plexo solar. En primer lugar, estarás poniéndote en contacto con la vida divina, Padre, Madre que siempre está activa dentro de todo tu sistema y del universo. Recuerda que ello está en equilibrio dentro de la infinita dimensión universal y activo dentro del mundo. 256. El Padre Actividad marca los objetivos. La Madre Amor dirige la manera en la que los planes se desarrollarán, para promover el más alto bien de aquello que está siendo adaptado, sanado o protegido. Un sinfín de personas dirán que estas afirmaciones arriba mencionadas son pura imaginación. Pueden mofarse como quieran.
Aquellos que logran hacer contacto con la conciencia, Padre, Madre, Vida, otro nombre para la conciencia de vida divina pero indicando sus dobles cualidades, verificarán que lo antes mencionado es una descripción precisa de la evolución espiritual que sigue a tal contacto. Volviendo a tu meditación. En primer lugar, antes de intentar entrar en un estado meditativo, memoriza la siguiente oración de modo que las palabras se hagan tuyas. Cuando estés perfectamente relajado, empieza tu meditación con esta oración. Dila despacio y visualiza el significado de cada palabra, para habilitarte para entrar en la conciencia de la palabra y permitir que la energía de la conciencia de la palabra entre en lo más hondo de tu ser. Mientras dices esta oración, los ojos deben estar cerrados y la vista elevada hacia el entrecejo. Padre, Madre, Vida. Tú eres mi vida. Mi apoyo constante. Mi salud. Mi protección. La total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado /diagonal para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado, y así también mi vida. Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de conciencia espiritual que se hará más fuerte y cada vez más elevada en frecuencias vibratorias, conforme vaya ahondándose el verdadero significado de la oración en tu mente y corazón y se vayan elevando tus percepciones. Después de la oración, relájate cada vez más profundamente y deja que tu mente se quede en blanco. Si se entrometen pensamientos, recita suavemente, vida divina, oh, Padre, Madre, Vida, a ti mismo y vuelve a aquietar la mente. Después de muchos meses de sincera meditación, puede que de repente sientas que el cuerpo da sacudidas como una persona que entra en el sueño y luego de repente se despierta. Si esto ocurre, sé agradecido /diagonal pues tu conciencia está penetrando, 257, las barreras de tus fuerzas de conciencia que encapsulan tu alma, anteriormente creadas. Cuando sientas que estás entrando en un profundo estado de conciencia, tan profundo que apenas respiras, debes estar seguro de que estás empezando a lograr tu objetivo. Al final de la meditación siempre da gracias lleno de regocijo. Recuerda que nada de lo que puedas pensar, decir o hacer, de ninguna manera puede reducir todo lo que es la conciencia, Padre, Madre, Vida. Sin embargo, cualquier tipo de incredulidad formará una barrera entre tú y el Padre, Madre, Vida. Quiero advertirte, cuando estás intentando aquietar tu mente y tus pensamientos, puede que te sientas mal. A disgusto. Físicamente incómodo. E incluso angustiado. Esto es porque, al principio, te toparás con el muro negro de tu propia conciencia, y esto puede ser extremadamente desconcertante, incluso doloroso. Bendice la experiencia y pide al Padre, Vida, que penetre tu conciencia la próxima vez que escuches. Luego levántate y deja la experiencia atrás. Cuando veas que, por fin, entras en el silencio, descansa tranquilamente sabiendo que ya has entrado en lo que se podría llamar, lo más sagrado de lo sagrado, porque, por fin, estás logrando contactar con Padre, Madre, Vida, dentro de ti. Se necesitará tiempo para que esta experiencia altamente espiritual del silencio llegue a ser una rutina diaria. Recuerda que tienes toda una vida con un equipaje de ego por deshacer y disolver. Sea lo que sea que percibas sensiblemente, o de lo que seas consciente durante tu meditación. Cuando salgas de ella, espera sentir una diferencia en tu vida. Recuerda que la expectación es una forma de conciencia, y conforme tengas una expectativa, te estás abriendo el camino de que lo que esperas, que sea magnetizado hacia tu experiencia, sea lo que sea aquello que estés necesitando o aquello de lo que te estés ocupando.
Si no sientes ninguna nueva ligereza de espíritu a pesar de tus sinceras expectativas, no niegues los cambios, ni dudes de su posibilidad. Recuerda que tu conciencia es electromagnética. De la misma sustancia que tu cuerpo físico y es la base de todas las experiencias de tu vida. Sigue esperando, mientras lo haces estás construyendo el poder, la energía de tus expectativas, formas de conciencia, que atraerán hacia ellas la manifestación de todo lo que tú estás esperando. La conciencia, Padre, Madre, vida solo puede ser magnetizada hacia tu conciencia individual, mediante la fe, la sincera expectación y la disponibilidad de abrirte a la purificación de tus impulsos emocionales de adhesión, rechazo. ¿Cuántos de vosotros actualmente entráis en meditación de esta manera y salís esperando cambios? ¿Cuántos se descorazonan cuando han sentido un pequeño cambio y luego nada durante un rato? 258. Ten en cuenta que te he dicho que estás sujeto a altibajos. Cuando estás en los bajos, el flujo de la vida divina en tu sistema ha bajado, y las frecuencias vibratorias de tu conciencia también han bajado. Por consiguiente, el contacto con la conciencia, Padre, Madre, vida, durante estos momentos, al comienzo de tu búsqueda, es casi imposible. En los días iniciales de tu búsqueda de la verdad, durante la meditación, estás muy en contacto con tu subconsciente y encontrarás que hay un irritante resurgimiento de tus antiguos pensamientos y recuerdos negativos que pensabas que ya habías superado. Cuando entras en los altos, encontrarás un resurgimiento de tu ser espiritual y te regocijarás con esto. Tus meditaciones serán más positivas y productivas en el contacto con la conciencia Padre, Madre, vida. Si tienes la valentía de persistir y de ejercer la autodisciplina durante los momentos bajos, igual que en los buenos, encontrarás finalmente que los bajos serán menos bajos y que cualquier estado de depresión anterior será elevado. Recuerda que cada momento de conciencia de oración te lleva más cerca de tu objetivo, aunque puede que seas completamente inconsciente de esto. No obstante, las cosas están ocurriendo para tu máximo bien, cree en ellas. Cuando estaba en la tierra dije, he venido a darte la libertad. He venido a traerte, vida más abundante. El secreto de tu cansancio, agotamiento, falta de coherencia, inestabilidad, temor, desesperanza, depresión. Estriba en tus respuestas magnético-emocionales de adhesión, rechazo, hacia la vida, y a los patrones subconscientes que a veces asumen el control y te proyectan hacia situaciones que nunca tuviste intenciones de crear. A causa de estos impulsos naturales de la individualidad, ciertamente no estás libre, estás bajo el control del cautiverio magnético, emocional, tanto en tu conciencia como en tu mente inconsciente. Vives en las garras del ego, el cual te ha dado individualidad y te ha atado con grilletes de respuestas emocionales ante la vida. Sin embargo, el tiempo llega al buscador sincero y ferviente. La persona que gustosamente sigue el camino de la conciencia crística, el camino de Cristo, cuando medita y penetra en las zonas magnético-emocionales del cerebro, para recibir una iluminación que es grabada dentro de las zonas más altas del cerebro debajo del cráneo. Se graban nuevas células con nuevo conocimiento. Esto es un proceso en curso, y probablemente sentirás como esta apertura va sucediendo en tu cerebro. Ahora empiezas a operar cada vez más dentro de la mente superconsciente, que está cada vez más en mayor contacto con la conciencia, Padre, Madre, vida, hasta que llega el momento en que ya no soportarás los pensamientos y sentimientos del ego, que dominan tu conciencia en un día normal, y mueres en una muerte de total auto-rendición. Cuando esto suceda, la conciencia Padre, Madre, vida, llenará tu visión, excluyendo todo lo demás. Estarás entrando en las frecuencias de conciencia de lo que mencioné en la tierra como el reino de los cielos. Esta fase estará caracterizada por una retirada gradual de la clase de vida que antes disfrutabas. Tus pensamientos se harán cada vez más purificados, y 259, encontrarás respondiendo a situaciones, sucesos, y a la gente, de una manera más desapasionada. Mientras por un lado quizás estés menos emocionalmente cálido o frío que antes. Por otro estarás ya en las primeras ondas de lo que denominas el amor incondicional. Y harás todo para promover el bien más alto para todos. Lo que significa su crecimiento, nutrición, sanación,
protección, la satisfacción de sus necesidades legítimas dentro de un sistema de ley y orden. Amarás más profundamente que antes, pero no habrá nada de aquel sentimiento humano que puede causar tantos errores en la comunicación y en la acción. Cuando tú hayas ganado verdadero conocimiento interior, podrás trascender la carga emocional, podrás meditar e inspirarte en él, Padre, Madre, Vida, y sentirás que una nueva energía entra en tu sistema, dándote nuevo optimismo. Te reirás, serás más juguetón, encontrarás felicidad en las pequeñas cosas, amarás al mundo, te sentirás rebosante de agradecimiento por cada pequeña bendición que entre en tu vida. Verás las bendiciones multiplicándose en tu experiencia y colmando tu diario caminar. ¿Cómo se comporta la persona que ha logrado la liberación del ego? Finalmente, tal persona está totalmente libre de temor. Tendrá la convicción absoluta de que donde quiera que vaya, estará protegida. Aunque puede que pase por experiencias potencialmente peligrosas, saldrá ileso. Sabrá que no tiene necesidad de espada o arma para protegerse. Está protegido contra toda eventualidad negativa donde quiera que esté. No temerá la enfermedad, puesto que sabrá que todo recurso incorporado en su sistema, para mantenerle sano, está operando plenamente y funciona eficazmente. Sabrá que nunca estará escaso de las cosas que harán su vida feliz y cómoda. Continuamente alabará y dará gracias al Padre, Madre, Vida por todas las cosas ya recibidas y las que recibirá en el futuro. Sabe que está siendo guiado, para estar en el lugar correcto en el momento correcto. También sabe que puede pedir lo que necesite y la respuesta llegará rápidamente. Pero la petición procederá de su centro espiritualmente iluminado, y nunca buscará nada de manera egoísta sino que siempre pedirá las cosas dentro del contexto de lo que será bueno para su entorno, comunidad, familia y amigos. Tendrá una mente abierta, sabiendo que la verdad es infinita, y que, aunque sea grande su conocimiento, siempre habrá una dimensión más allá por explorar. Esto es lo que hace la vida tan regocijante y llena de propósito en cualquier dimensión, incluso en los reinos celestiales de conciencia. En su vida diaria, el alma iluminada despertará con la mente vacía de todo, excepto de alabanzas y gratitud. Al final, estará consciente de las tareas que le esperan, y dando gracias por la energía y por la disponibilidad de realizar estas tareas, saldrá para cumplirlas sin ninguna resistencia interior o reticencia para empezar. Como resultado de esta actitud hacia la rutina diaria, no malgastará energía en resistencia de ninguna índole. Si hay una razón especial para resistir, 260, alguna sugerencia o coerción, lo hará con tranquilidad y razonablemente sin sentimientos magnético-emocionales de enojo o rechazo. Se convierte en el observador imparcial, haciendo lo correcto en el momento correcto. Su alma está imbuida de paciencia. Esperando orientación. Esperando que se abran las puertas correctas. Esperando la confirmación de que cualquier plan que le llegue, sea de verdad deseado divinamente y que cobre el ser a través de su mente, corazón y energía. Se convierte en un hombre de verdad que manifiesta la conciencia, Padre, Madre, Vida. Él también adquiere las características femeninas del amor universal y se convierte en la corporificación del amor inteligente o de la inteligencia amorosa. Ella adquiere una característica más masculina de fuerza y de una fuerte sensación de dirección. Si alguien necesita orientación, el / ella mostrará una inteligencia amorosa y la persona será elevada por sus palabras. Si sanación es lo que se necesita, el / ella mostrará un amor inteligente y la persona será sanada. Este es el objetivo hacia el cual amorosamente te encamino. El camino hacia la conciencia crística está resumido en estas cartas. Cuando la alcances, te regocijarás y dirás que valió la pena cada momento de los tiempos rocosos y agitados, que estarán ya atrás por siempre. Estarás libre para subir hacia dimensiones más altas, cada una trayéndote nuevas experiencias y alegrías. Os haréis fundadores de un nuevo orden en la tierra, que formará la punta de lanza de un nuevo surgimiento de evolución espiritual. Dentro de muchos años, cuando se extienda esta evolución espiritual a las masas en general, la gente finalmente aprenderá a vivir en paz el uno con el otro. No cabe duda que estas cosas sucederán, puesto que las semillas de tal futuro han sido sembradas dentro de estas cartas.
quien quiera que les dé la bienvenida dentro de su conciencia y perdure en la fe. Al final las encontrará floreciendo en belleza, alegría y armonía. Y dando fruto en sus vidas diarias. Cree, puesto que yo, el Cristo, he hablado. Carta número 8. Segunda parte. Final. Continúa con carta número 9.